Buenos días, Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a esta reunión. Hoy es domingo, estamos a las 10 de la mañana esperándolos para poder compartir juntos una reunión. Acá en Punta Alta hubo una tormenta tremenda, llega la noche, pero gracias al Señor sirvió para refrescar el día, así que disfrutando ahora del fresquito de la mañana. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos desde dónde nos miran, cuéntenos cómo están, cómo han amanecido. Y qué lindo día para agradecer al Señor por poder disfrutarlo junto a Él, como hermanos, en la iglesia, escuchando. En la iglesia digo yo porque no es necesario estar en un templo, más allá que todos lo extrañamos y lo deseamos, pero podemos compartir juntos como hermanos este tiempo, saludándonos, escuchando la palabra, escuchando las alabanzas y pudiendo concentrarnos en el Señor, orando unos por los otros también, por las necesidades y dándole gracias al Señor cuando responde nuestras oraciones. Sí, es hermoso en este momento juntarnos virtualmente, ya sea por vía Facebook, YouTube o por distintos medios. Se está juntando la iglesia en diferentes lugares y estamos muy felices porque Dios está con nosotros, confiamos en el Señor, ponemos nuestra esperanza en Dios y qué lindo que en esta mañana nosotros nos podamos convocar y estar juntos y compartir nada menos que la palabra de Dios, cantar, contar testimonios. Si algunos tienen un versículo, acuérdense que lo pueden compartir, nosotros lo vamos a leer, porque es una forma de interactuar con la iglesia. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión, pero a la vez los cristianos con esperanza, porque son las señales que se están cumpliendo. El Señor viene pronto y lo importante es que nosotros nos encontremos entusiasmados, contentos, felices, porque nuestro Dios cumple su promesa. Él vendrá por una iglesia y nuestro tiempo se acerca más, cada vez más, a la venida de Cristo, y es un llamado de atención para que hablemos a otros de Cristo. Vemos a Héctor Rocher, que de Bahía Blanca nos está viendo, seguramente Patricia. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus corazones, su familia, y que también Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se van a ir sumando. Amén. Sí, por ahí, a ver quién más está. Gaby Cobo, Dios te bendiga. Sí, pues hay hermanos que están mandando, manden saludos, díganle dónde nos están viendo, nosotros los saludamos, porque queremos saber, queremos estar conectados con ustedes, interactuar. Silvia Rodríguez, Hilda también dice feliz domingo, buen día iglesia, los bendecimos, venís en familia, lo vemos a distancia. A Yelén Núñez, bendecido domingo hermanos y pastores, ella siempre está fiel ahí, conectada con nosotros cada domingo, cada miércoles, nuestra hermana en Cristo. A Yelén de Carmen de Patagones, que Dios bendiga a Yelén. Dice el Salmo 23:1, es un salmo muy conocido, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahí está, Dios es nuestro pastor, Él es el que va a estar con nosotros. Gracias Héctor por ese versículo. Y también está Luz, está Juan Pablo, que Dios los bendiga. Está Gaby también, vamos a estar orando por la salud de Gaby. Sí. Con un poquito de malestar. Estemos orando también por los hermanos, también. Y está Sole Ocampo también de Bahía Blanca, que Dios bendiga a Sole, a Gonzalo, que siempre están conectados con su nena y están escuchando, apoyándonos. Están Gladys Núñez también, que Dios bendiga a nuestra hermana Gladys. Vamos a orar para comenzar esta reunión virtual. Pronto estaremos nosotros reuniéndonos, estaremos preparando el lugar, lo vamos a hacer al aire libre, allí en el terreno. Tenemos que acomodar, acondicionar el lugar, poner una media sombra, y ya le vamos a estar diciendo el día y en qué momento nos vamos a reunir a la mañana. Ojalá Dios quiera que muchos hermanos se puedan congregar con nosotros. Hay un tope, pero bueno, ya vamos a ir indicándolos el día que vamos a hacerlo. Vamos a orar. Señor, encomendamos este día en tus manos, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido y queremos agradecerte. Pedimos tu bendición por la familia, por cada uno de mis hermanos y aquellos que van a estar en este momento conectados, los que luego lo mirarán. Los bendecimos la iglesia en general, donde se encuentre cada hermano adorándote, escuchando y leyendo tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Vamos a cantar una canción al Señor. Esta canción dice: no fijéis los ojos en nadie más que en Él. Y nos invita a concentrarnos solamente en el Señor, no pensar en las circunstancias, no pensar en lo que nos pueda estar tocando vivir, o quizá adelantarnos al futuro con ansiedad, preocuparnos, sino solamente fijar nuestros ojos en el Señor, alabarlo y adorarlo por todo lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas.
Amén. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. Porque solo Él nos sostendrá. ¿Volvemos acá? No fijéis los ojos en nadie más que Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más. No adoréis a nadie más. Porque solo Él nos sostendrá. Amén. El secreto para no caer en la ansiedad y en la angustia es centrarse en el Señor Jesús. Y qué mejor que cuando uno se centra en el Señor, es la mejor experiencia, es centrarse en la palabra de Dios. Leer los evangelios, leamos los evangelios, los 4 evangelios, leámoslo una y otra vez y volvamos a leerlo, porque ahí nos vamos a centrar en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el carácter de nuestro Señor Jesús. Y bueno, luego estaremos compartiendo algo a través de la obra de Dios en su palabra. ¿Alguien más? Dios los bendiga. Le damos la bienvenida a algunos pastores que se han conectado, que están allí, y los saludamos en el amor de Cristo. Nos alegramos que nos acompañen también. Amén. Sí, por ahí estaba el pastor Eduardo Donadío, lo bendecimos. El pastor Franco Quiroga también nos está acompañando con su familia, los bendecimos. Bendecimos a los pastores Rolón, a cada uno de los pastores que se están uniendo a apoyarnos. La verdad, bendecimos su vida, le damos gracias al Señor por contar con ustedes, con su apoyo, con su bendición y su presencia. Al igual que cada uno de los hermanos que se están uniendo a escuchar la reunión junto con nosotros. Están nuestros hermanos de Bahía, también Soledad, Gonzalo. Bendecimos su vida, está Norma también, por ahí, Lucía. Buen día, pastores, que Dios los bendiga este día y saludos a todos los hermanos, dice nuestra hermana Norma Moyano. Bendiciones, Lucía dice también. Ayelén, damos gracias a Dios, dice Ayelén Núñez de Carmen Patagones, porque esta semana
el hisopado que le realizaron a mi hermana Estefanía dio negativo. Qué Amén. hermoso, qué buena noticia. Gracias, Señor. También vemos a nuestro hermano Oscar López, que está allí, unos misioneros que se fueron hace muchos años a servir al Señor allá en España. No sé, creo que están en las Islas Canarias, sirviendo al Señor por allí. Así que los saludamos a nuestros hermanos, que Dios los bendiga, a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Mi amigo Oscar, que Dios te bendiga, querido amigo. Vamos a seguir cantándole al Señor. Esta canción dice: fija tus ojos en Cristo. Es una canción breve, pero que nos sirve para poder concentrarnos en el Señor y poder orar. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no terrenal, sin valor serán a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor serán a la luz del glorioso Señor. Amén. Una vez más. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor serán a la luz del glorioso Señor. Amén. Vamos a estar teniendo una lectura de la palabra y después vamos a cantar un himno muy hermoso que hoy trajimos con el pastor para compartir. Sí, vamos a cantar un himno, así que seguramente algunos de los hermanos más años que conocen los himnos van a acordar de este himno que vamos a cantar luego. Vamos primero a leer la palabra de Dios, donde va a estar centrado el mensaje. Allí en el libro de San Juan, capítulo 20, del 13 al 18, Nati le va a dar lectura. Vamos a estar compartiendo este pasaje bíblico y vamos luego a cantar este himno que hemos seleccionado para este momento. Sí, aprovechen a compartir los videos. Recién estaba compartiendo el video porque no tuve oportunidad de hacerlo antes. Aprovechen a compartir en este momento los videos para que después, al momento de la palabra, muchas personas más puedan acceder a él. Saludamos al pastor César Monti, que se unió a la transmisión junto con su esposa. Dios los bendiga. Gracias por estar siempre apoyándonos. Un saludo grande. Dios siga bendiciendo sus vidas, dice Oscar y familia. Oscar David López. Sí, 20 del 13 al 18. Dice así: le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta es la palabra que después vamos a estar meditando junto con el pastor, así que tengan sus Biblias preparadas allí para conversar. Dice nuestra hermana Norma Moyano, dice: hoy le doy gracias a Dios, quiere decir por ponerme a la hermana Silvia, que gracias a ella y su fuerza, que cada día Dios le anima a nuestra hermana y está apoyándola a nuestra hermana Silvia.
Antes de cantar el himno que ya tenemos preparado, lo vamos a cantar. Dice, Él cuidará de mí, el himno 396. Vamos a cantar otra alabanza, otra canción, ¿qué sería de mí? Es hermoso coro que siempre estamos cantando, alabanza en la iglesia, también es hermoso. Después cantaremos el himno. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado por Amén. agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, así es. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1 dice nuestra hermana Patricia de Bahía Blanca. También saludamos a Elena, que se está conectando, que Dios la bendiga. Qué hermoso es, si no fuera por la gracia de Dios, Dios nos alcanzó. Acuérdense que siempre la gracia estuvo presente. Dios buscándonos a nosotros, porque si no hubiera sido por Él, era imposible que nosotros nos acercáramos a Él. Que Dios los bendiga. Vamos a luego cantar este himno que tenemos preparados, muchos años que ha estado guardado. Lo trajimos a la memoria, pero una letra muy linda, muy interesante, para la época que estamos viviendo. Qué lindo es ir a las canciones, alabanza que traen enseñanzas y nos centran en el Señor. Él cuidará de mí. Amén. Como pobreza triste, como entre sombras así, como sentirte solo y en el dolor vivir. Si
nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago el dolor huir. Paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si el cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, porque en la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo en ver levantar me da seguridad. Tan solo en ver levantar me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Qué hermoso himno, qué lindo es cuando se canta con la congregación y más instrumentos, más hermanos. Es hermoso cantar algunos himnos que dejan una hermosa enseñanza. Salmo 9, del 1 al 10, dice nuestra hermana, allí luego lo vamos a estar leyendo. Que Dios bendiga este tiempo. Vamos a pasar ahora a compartir la palabra del Señor. Antes de poder compartir el Salmo, vamos a buscar también el capítulo 20 de San Juan. Le voy a leer el Salmo 9, que nuestra hermana nos está pidiendo que le leamos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas. Contaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué hermoso himno y qué hermoso momento para poder cantar al Señor. Cantaré, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dice el Salmo 9. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Qué hermoso salmo que nos anima a nosotros a confiar en el Señor. Y vamos a centrarnos en el libro que quiero compartir, que está en el libro de San Juan, capítulo 20. Ahí Natalia estuvo leyendo algunos versículos que fue de mucha bendición, si uno no analiza versículo por versículo, pero quiero centrarme en una experiencia que tuvo una mujer llamada María Magdalena. María Magdalena
vivió una experiencia, digamos, viviendo una situación de tristeza, de angustia por la situación que estaba viviendo en ese momento el Rey, el Mesías que tanto esperaban. Acuérdense que en el momento que vino el Señor Jesús, 63 años antes, hubo un grupo de celotes que estaban peleando, revolucionarios peleando por la libertad, y fueron liberados de Grecia bajo la opresión de los griegos, pero luego pasaron los años después, los romanos tomaron posesión y estaban bajo la esclavitud de los romanos. Pero estaban los celotes, los esenios, estaban los fariseos, ustedes lo hemos visto ahí, los grupos religiosos, que estaban allí esperando la venida del Señor, el Mesías, el que iba a hacer justicia, el que iba a libertar al pueblo de Israel. Pero vino un Jesús que vino a morir por nuestros pecados. Y él dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero ¿qué pasó? Dice acá la palabra del Señor. Hay algo que está pasando con María Magdalena, hay algo que está pasando con los discípulos, con los cristianos de aquella época, y sin duda está pasando en este tiempo. Dice la palabra del Señor, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la derecha y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En los tiempos que estamos viviendo situaciones similares. Vamos a ir leyendo algunos versículos y después voy a dividir el tema que quiero compartir. Dice la palabra del Señor, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el jornalero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Lo primero que vemos en este tiempo es que la gente está turbada, está confundida, está viviendo tiempos de angustia. Y se nota en los tiempos que estamos viviendo es que los cristianos también están viviendo esa etapa. Los cristianos de aquella época también estuvieron viviendo situaciones similares, angustia, preocupaciones, algunos estaban turbados. En este caso María estaba como turbada, va hacia el sepulcro. Y dice la Biblia que encuentra que estaba vacío, ya no estaba Jesús. Y ella pensó que alguien lo había robado. Nosotros podemos entender que los tiempos que estamos viviendo es como que muchas personas han recibido un mensaje de Jesús del que no está en la Biblia. Un mensaje que no enseña y que nunca enseñó el Señor Jesús. Y hoy la gente está confundida porque recibieron un mensaje equivocado. Por eso es que pierden la esperanza, por eso entran en angustia, por eso entran en la preocupación. ¿Por qué? Porque se han desenfocado de la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa hoy en día. Mucha gente está confundida. Vamos a ver algunos versículos que voy a ir desmenuzando. Lo primero que vemos aquí a una María que estaba llorando. Dice que ella estaba llorando y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y muchos en este tiempo están llorando, están preocupados, están angustiados, están afligidos. Y se centran en esa situación. Y esta María estaba llorando, dice el capítulo 20, versículo 15. Allí Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Claro que a veces cuando las personas quieren ver a Jesús, en ese Jesús donde Él no está, se confunden. Le entra la angustia, le entra la ansiedad, le entran los miedos, le entra el pánico.
¿Por qué? Porque ven un Jesús que ha sido fabricado por los predicadores modernos que han traído una falsa esperanza a la sociedad. Nunca se preparó al pueblo para estas situaciones. Muchos de estos predicadores no prepararon a la iglesia, por eso hoy en día la iglesia, mucha gente está confundida, está desorientada, está yendo de un lugar a otro y no encuentra el verdadero Jesús que está en la Biblia. Muchos ignoran el contenido de la palabra de Dios. Y dice que esta mujer estaba turbada, estaba confundida. Según Lucas capítulo 24, 4, nos habla que estos ángeles que le aparecen anteriormente, antes que Jesús se le aparezca a María, dice que le preguntaron, ¿por qué buscáis a Jesús? Y nosotros vemos que Lucas lo menciona como varones. Pero María Magdalena nunca se imaginó que eran ángeles. Ella pensó que eran hombres comunes, pero eran ángeles que estaban allí. María Magdalena reconoció que según ese momento que estaba pasando por una situación tan angustiante, tan alarmante su corazón, y estaba triste porque el Señor había muerto, lo habían crucificado, lo habían maltratado. Ella era una mujer que había sido perdonada por el Señor. Dios la liberó de 7 demonios. Imagínense, dice la Biblia que al que más se le perdona, más ama. Y esta mujer amaba al Señor. Esta mujer lo primero que fue al sepulcro para ver al Señor. Pero dice que ella estaba llorando. Dice el pasaje allí que ella estaba llorando. Y viéndolo no lo vio. Oyéndolo no lo entendió. Y María lloraba porque vino a buscar a un Cristo muerto. A un Cristo que estaba ahí, muerto. Ella pensaba que seguramente estaría ahí, no había resucitado, y se encontró con la sorpresa que la tumba estaba vacía. El Señor Jesús había dicho que en 3 días iba a derribar este templo y en 3 días yo lo levantaré. Refiriéndose a sí mismo. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. La gente está confusa, como les decía, la gente está viviendo una etapa de incredulidad, la gente está muy triste, pero su estado emocional de esta mujer estaba en esta situación. Juan capítulo 20, versículo 15 nos dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A qué Jesús nos acercamos nosotros? Cuando nos acercamos en oración, cuando nos acercamos llorando, preocupado, triste, ¿a qué Jesús estamos buscando? A veces vemos que las respuestas no son inmediatas. A veces Dios nos lleva a situaciones que tenemos que formar nuestro carácter, depender de Él, confiar en Él, a pesar de las circunstancias que nos toca vivir. ¿A qué Jesús estoy buscando? A ese Jesús milagrero, a ese Jesús que hace cosas, que concede todos los caprichos, a ese Jesús estoy buscando. Según la Biblia, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el Señor. Y cuando María estaba llorando, cuando María estaba en su angustia, en su tristeza, enfocado en el sepulcro, buscando a ese Jesús que no estaba allí donde ella lo buscaba, perdió el enfoque. Se turbó, se confundió. Hoy en día muchas personas están confundidas porque no se pueden reunir en los templos. Se pueden reunir de a poco, y con todo lo que estamos viviendo en esta situación, le entra la turbación, le entra la ansiedad, le entra la preocupación. El Señor está permitiendo estas circunstancias para que nosotros nos encontremos con Él, para que nosotros nos encontremos con la palabra. Y algo que le pasó a María es interesante, que lo vamos a ir desmenuzando en el pasaje, es que ella aprendió algo. Aprendió a ver al Señor, al verdadero Jesús, al Jesús resucitado, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y dice la Biblia que ella cuando estaba llorando y sus lágrimas corrían, no podía ver con claridad que era el Señor. Y dice el versículo 16 de Juan 20, dice estas palabras. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, dijo Raboni, que quiere decir maestro. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos a Dios, reconocemos su voz, es cuando prestamos atención, es cuando reconocemos que Él está, cuando nos enfocamos en Dios, cuando vamos a su palabra y Él nos habla a través de su palabra, es cuando reaccionamos. Hay promesas en la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. El Señor dice, no se turben, crean en mí.
Aunque las circunstancias, el clima, sucedan alrededor nuestro muchas cosas, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Aunque no veamos en el momento, pero tenemos que creer que el que prometió lo va a cumplir. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dio una promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él es la resurrección y la vida, aunque estemos muertos, dice, a los que creen en Él resucitarán para vida eterna. Y la palabra de Dios dice que cuando María mira hacia el sepulcro y escucha la voz, María, dice que ella escuchó la voz y se da vuelta. Cuando nosotros estamos enfocados en algo que no es Dios, la Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, las cosas se van ordenando, las cosas se van enfocando, no viene la tranquilidad, no viene la paz. En los tiempos que estamos nosotros viviendo, tenemos que centrarnos más en Dios, tenemos que poner la mirada en Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios, y lo podemos escuchar a través de la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, leer los evangelios, que ahí vemos a Jesús caminando, hablando, dialogando con la gente, compartiendo con la gente, entendiendo el dolor de la gente. Dice que Jesús, su corazón se conmovía, porque dice que Él veía a las ovejas que muchos andaban por ahí divagando y eran como ovejas sin pastor. Él las observaba, Él las miraba, y miraba a los religiosos que estaban allí apacentando las ovejas, llevándoles falsas esperanzas, manipulándolas. Pero el Señor dice, están como ovejas sin pastor. Y cuando María está allí llorando, el Señor le dice María, y ella responde, Raboni, maestro. Cuando los hijos de Dios vuelven a centrar la mirada en la palabra de Dios, y Dios habla a través de su palabra, nos volvemos a encontrar con ese Jesús verdadero, con ese Jesús que nos encontramos cuando nos hablaron de Él por medio de su palabra. Es como que volvemos a enfocarnos en Él. Vemos a un Dios todopoderoso, vemos a un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, que está en todo tiempo conmigo. Dice el Señor, no os dejaré huérfano, estaré con vosotros todos los días. Él está con nosotros, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez. Dios está, nunca nos deja solo. No os dejaré huérfano, estaré con vosotros todos los días. Nosotros podemos ver también que allí en el versículo 17, que María estaba sorprendida, se sorprendió. Y muchos hermanos, cuando leen las Escrituras, se encuentran con un pasaje que le habla el corazón y te trae esperanza, te trae confianza. Es el Señor hablándote a través del Espíritu Santo. Dice que ella fue sorprendida, y muchos de nosotros hemos sido sorprendidos con alguna promesa de la palabra de Dios. Hemos sido sorprendidos cuando hay relatos de la palabra de Dios que se está cumpliendo en los tiempos que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios que no se turbe vuestro corazón. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que aferrarnos en el Señor. Y vamos a leer el versículo, dice allí el pasaje siguiente, dice que María se sorprendió. Versículo 17 dice así, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este pasaje ha traído mucha controversia. Esto da como a entender cómo puede ser que si Jesús le dice a María, no me toque porque todavía no he subido, ha traído mucha controversia entre algunos teólogos, y han dicho que María no pudo tocar a Jesús por el hecho de que Él todavía no había ascendido, no se había presentado ante el Padre por la obra maravillosa que a Él había hecho en la cruz. Pero algunos relatos de la Biblia nos muestran que Jesús se le aparece anteriormente a otros discípulos. Por ejemplo, cuando uno lee Tomás, cuando se le aparece ahí en el capítulo 20, versículo 7, dice que el Señor le dice a Tomás, toca mis manos, toca mis costados, y dice el Señor, le habla ahí a Tomás. Y Tomás dice, si yo no veo y no toco, no voy a creer que Él resucitó. También en otro pasaje, allí en el versículo de capítulo 28 del versículo 9 de Mateo, nos dice que habían unas mujeres allí, y dice que
cuando lo adoraron. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Sabe qué nos perturba a nosotros los pensamientos? Cuando vienen pensamientos de temor, de todo lo que está pasando, nos retroalimentamos por medio de la televisión, nos retroalimentamos por personas que están desconfiando del Señor, que están perdiendo su fe, porque no se están realimentando, porque no se están fortaleciendo con otros hermanos. Entonces esas personas tienen el pensamiento turbado. ¿Por qué? Porque escuchan mensajes que no son bíblicos, que no son del Señor, y siempre están escuchando mala noticia de que el mundo está en caos, que viene esto, que viene el otro, y todos los anunciadores de estos tiempos confundiendo a la iglesia. Pero el Señor dice, no se turbe. Y le dice estas palabras en el capítulo allí del pasaje voy a leer Lucas 24, dice 38, dice, Él le dijo, ¿por qué estáis turbados? Viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El Señor hace milagro en medio de su iglesia, pero el Señor lo hace para aquellos que son incrédulos. Los milagros son para que las personas vean que realmente Dios está. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Señor. Aun cuando no haya milagros, tenemos que seguir creyendo en el Señor. Porque nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Nuestra fe está fundada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El escritor de los Hebreos, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, dice que los cristianos se le usurpaban los terrenos, eran maltratados, puestos a la cárcel, eran calumniados, injuriados. Dice que muchos cristianos estaban sufriendo por la causa del Señor Jesús. Pero dice que algunos hermanos se compadecían y iban a la cárcel a visitarlo. Otros llevaban alimento y de una u otra manera la iglesia se ayudaba mutuamente. Entonces de esa manera se fortalecían, se retroalimentaban y se animaban unos a otros. Hermanos queridos, en este tiempo necesitamos estar en comunión entre los hermanos. Necesitamos estimularnos entre los hermanos. Y cuanto más estemos en contacto, más unidos estaremos, más fortalecidos estaremos con el Señor. Y dice, por ejemplo, leyendo el libro de Mateo 28, dice así el libro de Mateo 28, versículo 9, dice, aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándoles abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad la buena nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí le verán. Aquí estas mujeres, Jesús les sale a este encuentro y dice que lo abrazaron. Lo abrazaron, estaban felices porque habían visto al Señor resucitado. Y el Señor dice, bueno, tranquila, vayan y cuenten las buenas nuevas. Aquí cuando Barclay dice que cuando Jesús le dijo a María Magdalena, no me toque, en el sentido en el griego es como dice, no te quedes adorándome, no te quedes abrazándome, sino anda y cuenta la buena noticia a mis hermanos. Dile la buena noticia. Nosotros como hijos de Dios, cuando adoramos, cuando cantamos, cuando escuchamos los testimonios de hermanos de lo que Dios está haciendo en su vida, milagros que están sucediendo en medio de la iglesia, no tenemos que quedarnos allí adorando solamente, sino que luego tenemos que salir y dar la buena noticia al mundo entero que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a morir por nuestros pecados, para llevarnos al Padre, para estar con Él por la eternidad. Un día va a venir el Señor. Un día vendrá a buscar a su iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Tenemos que estar enfocados en Él. No tenemos que perder el enfoque, la mirada en Él. Y la única forma para estar preparado, para estar enfocado, para no estar desenfocado, es enfocarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdadera y certera. ¿Sabe, hermanos? Muchos se están cayendo, muchos están siendo revelados, que están llevando un mensaje diferente. La gente no lo sigue y se están turbando, se están confundiendo, están fabricando nuevas reuniones para traer a sus adeptos. Pero yo le quiero decir esto, si esas personas no fueron traídas por el Señor, se irán.
Los que son traídos por el Señor permanecen firmes, permanecen estables, permanecen enfocados en el Señor. Escuchan la voz del Señor. Dice, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Las ovejas del Señor escuchan la voz de Dios, escuchan la palabra de Dios, se vuelven a reenfocar en la palabra de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo en estos tiempos podemos permanecer firmes. El Espíritu Santo vino con esa función. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a que la iglesia se someta a la palabra de Dios, que la iglesia adore al verdadero Dios, que la iglesia honre al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino para eso, para reenfocarnos en la palabra, para reenfocarnos en Cristo, para reenfocarnos en el camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, solamente a través de la palabra. Si el Espíritu Santo está en nosotros, está obrando y nos está reenfocando en el camino verdadero, permaneceremos firmes, permaneceremos estables. María estaba allí confusa hasta que escuchó la voz de Dios. Podemos estar confundidos, podemos estar tristes, somos humanos, podemos estar angustiados, podemos estar tristes. Pero una cosa, cuando nos volvemos a enfocar en la palabra de Dios, nos reanimamos, nos confortamos, nos alentamos, nos fortalecemos. La palabra de Dios como medicina para nuestro hueso. La palabra de Dios como refrigerio, es como un bálsamo para nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra es dulce, dulce como la miel. Y es importante que nosotros nos volvamos a centrar en el Señor. William Barclay entonces dijo, lo que Jesús le quiso decir a esta mujer era que no lo tocara en el sentido que no se quede adorando, sino que vaya y cuente la buena noticia acerca de la resurrección. Adams, otro escritor bibliólogo, dice que la palabra, la expresión griega acá de no me toques, quiere decir, significa también no te tomes de mí, no te quedes allí centrado solamente contemplando, solamente viviendo un estilo místico, sino ve y cuenta, comparte con los demás. Estoy compartiendo con una persona que hace poco conoció al Señor y comenzó a leer la Biblia. Y sabe, lee Mateo, lee Marcos, Lucas y Juan. Y lo vuelve a leer y lo estudia y comparte con otro la palabra de Dios. Y él, cuando estábamos allí trabajando, reconstruyendo el templo, se acerca y comparte. Le compartió al hermano, le compartió al otro, a otro joven allí, le compartía a los compañeros. Personas que se acercaban, compartía. Y él estaba entusiasmado y sigue entusiasmado compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él está empapado en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe se renueva, se fortalece, se vitaliza, se fortalece, se hace firme, estable a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos reenfoquemos, y María, cuando escuchó la voz del Maestro, lo entendió. Los hijos de Dios, dijo Jesús, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Conocen la voz del Señor. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? María estaba allí sorprendida. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? Y otra cosa que quiero compartirle también, que ella estaba sorprendida. Y como ella al principio estaba enfocándose su mirada en el sepulcro, ¿estará? Y cuando no lo vio, quedó sorprendida, quedó turbada. Muchas veces nosotros hemos centrado nuestra mirada en un Jesús que solamente hace milagros, que solamente hace esto. Y cuando no suceden, nos desenfocamos, nos caemos, nos desanimamos y nos turbamos. Cuando estoy orando por alguien, por un familiar, por un ser querido, que conozca al Señor, que se vuelva a Dios, por un hijo que se vuelva al Señor y no sucede, nos turbamos. ¿Qué pasa? Cuando Dios me ha respondido muchas cosas y hoy no me está respondiendo, nos desenfocamos. Por eso tenemos que seguir perseverando en el Señor, porque el Señor tarde o temprano va a cumplir su promesa. Está trabajando en nuestro carácter, en el carácter de la fe. Está trabajando en nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar a la manera
como piensa Él en su palabra. Y así estaba María. Estaba mirando en un sentido desenfocada, mirando algo que no tenía que estar. Estaba buscando a Jesús donde no estaba. Y dice la palabra de Dios que ella al escuchar la voz se sorprendió. Vamos a orar. Que Dios nos ayude. Mujer, ¿por qué lloras? Varón, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás triste? Hay cosas que nos preocupan, como a mí. Me preocupa la construcción del templo, la continuidad, los recursos. Y cuando viene esa preocupación, cuando viene esa perturbación en mi mente, yo me tengo que volver a centrar en el Señor. Y una de las formas para poderse concentrarme en el Señor es concentrarme en los pensamientos, en la palabra de Dios. Yo me reenfoco en la Biblia y recuerdo pasajes bíblicos, en la historia, hombres de Dios que buscaron a Dios y pensaron en un Dios todopoderoso que Él se iba a encargar. O a veces miro el cielo y contemplo las estrellas y digo, si Dios hizo todo esto, ¿no podrá suplir para la construcción? Y ahí viene la paz, ahí viene la calma. Entonces, cuando estoy muy turbado, cuando estoy muy confundido, cuando estoy muy angustiado y ansioso, porque no estoy viendo todavía los resultados, es porque quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo con mi fuerza y estoy dependiendo de mí y no del Señor. Y el Señor dice, ¿por qué te turba? Volvemos a centrarnos en el Señor. Dice que Él suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta enseñanza que tú nos has hablado a través de María Magdalena. Ella agradecida por la obra maravillosa que hiciste en su vida. La perdonaste sus pecados. La liberaste de 7 demonios, dice tu palabra. Señor, ella estaba tan agradecida. Señor, ayúdanos a buscarte en el lugar que corresponde, que es por medio de tu palabra, a través de la oración, a través de una relación íntima contigo y aquellos hermanos que te buscan verdaderamente, para fortalecernos en la fe. Ayúdanos a escuchar tu palabra, para que nosotros, al estar atentos, al conocer las Escrituras, podamos decir, el Señor me está hablando a través de su palabra. Señor, tú dices que debemos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas tenéis la vida eterna. Señor, te doy gracias porque nos vuelves a enfocar en tu palabra. Bendigo a cada uno de los que están escuchando. Bendigo a su familia y sé que en su debido tiempo tú traerás una respuesta para cada uno de nosotros según la necesidad que tengamos, según tu voluntad. En el nombre de Jesús pido tu bendición. Amén. Que Dios los bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Estará nuestra hermana Hilda compartiendo la palabra del Señor. Ella va a compartir y va a dar la reflexión de la palabra, así que les invito que el miércoles a las 18 horas estemos acompañando a nuestra hermana Hilda, que nos traerá la reflexión de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.